les bendiga, mis hermanos. Quiero saludar a todos mis hermanos, tanto del Grupo de la Perla como de la Central, y a todos los hermanos que están conectados a través de este medio. Mi Señor les bendiga grandemente, la presencia de Dios esté en vuestros corazones. Y vamos a ver uno de los temas maravillosos. El domingo estuvimos viendo el tema sobre la iglesia del Señor en la fiesta de los tabernáculos. Y vamos a ampliar este tema aprendiendo acerca de estas cosas, porque es muy importante que todos tengamos claro, y quizás ya algunos de mis hermanos que ya tengan conocimiento acerca de este tema, pero lo hago por los hermanos que hasta ahora están comenzando y hasta ahora están aprendiendo. Quiero ampliarles este tema para la gloria de nuestro Dios. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos hable a través de su palabra. Padre, muchas gracias porque tú nos amas. Eres Dios grande, eres Dios maravilloso, Señor. Yo te pido, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo descienda ahora mismo sobre nuestras vidas y sobre cada corazón, Señor. Yo te ruego que tu presencia sea fluyendo ahora mismo en cada uno de nosotros. Llénanos de tu poder, de tu gracia, y que la unción de tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, nos edifique a través de tu palabra. Yo te ruego, Señor, da luz, Señor, a nuestro espíritu con tu palabra, Señor, y unge esta palabra, y que esta palabra llegue a cada corazón. En tu nombre precioso, Señor Jesucristo, compartimos este tema. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de iniciar este tema que les voy a compartir en esta hora, quiero hacer una aclaración. El domingo pasado expresé una palabra incorrecta y quiero corregirla en el nombre de mi Señor Jesús. Yo dije que los higos producían aceite, y no son los higos, es la oliva. Es el fruto del olivo el que produce el aceite de la unción, que representa la unción del Espíritu Santo de Dios. Quería hacerles esta claridad en el nombre del Señor Jesús. Y quiero hacer una ampliación acerca del tema que estuvimos viendo el domingo acerca de los tabernáculos, y quiero compartirles esta instrucción, esta enseñanza, para que podamos entender lo que el Señor desea hacer con nosotros en estos días. Dios quiere llenarnos de su espíritu, de su presencia, y vamos a estudiar este tema ampliando lo que es la presencia de Dios, cómo se manifestó al hombre, para que el hombre pudiera entender en la parte física y en la parte espiritual. Entonces vamos a compartir este tema, y lo he desarrollado en dos partes. Una, el Antiguo Testamento, y otra en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se empezó a manifestar a Moisés, se empezó a manifestar a diferentes hombres como Abraham, como Noé, que el Señor les habló, y ellos escucharon la voz de Dios, y el Espíritu de Dios les habló y les dio revelaciones. De igual forma, el Señor habló a Moisés, sacó al pueblo de Israel y los llevó al desierto para que su pueblo conociera más a profundidad su presencia y cómo es Él. Entonces vamos a estudiar un poquito sobre este tema. En el Antiguo Testamento, Dios manda a Moisés que hiciera un tabernáculo. Tabernáculo significa templo. Ese templo fue hecho de cortinas, y sobre ese templo, ese tabernáculo, descendía la presencia de Dios en forma de nube. Entonces vamos a ver lo que dice el Señor en Éxodo capítulo 33, versículos 7 y 9. Del 7 al 9. Vamos a leer para la gloria de Dios, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. En este capítulo dice como título, la presencia de Dios prometida. Entonces vamos a estudiar cómo se manifestó la presencia de Dios en el Antiguo Testamento y cómo se manifiesta en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo dice la palabra del Señor así, versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión.
Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Bueno, entonces este es el lugar físico. Yo quiero mostrarles, digamos, un dibujo representativo de lo que es el tabernáculo. Así fue construido el tabernáculo, con cortinas, y tenía varios elementos importantes que tienen una simbología muy importante para nosotros. De pronto nosotros no hemos hecho a profundidad esto, comparar lo que el Señor hizo en el Antiguo Testamento y lo que el Señor hace en el Nuevo Testamento. Tiene una revelación muy profunda, y quiero que compartamos esto porque esto es algo muy especial. La presencia de Dios descendía sobre este tabernáculo en forma de nube, y el Señor hablaba con Moisés y le dio allí ordenanzas, le dio allí preceptos, estatutos, la instrucción para el pueblo de Israel se la dio a Moisés para que Moisés la compartiera con todo el pueblo. Entonces, quiero compartirles esta partecita. Bueno, ya vimos la fotografía. Y vamos a ver en el Nuevo Testamento. Bueno, en el Antiguo, Dios manda hacer el tabernáculo. Pero, ¿por qué Dios mandó hacer un tabernáculo físico? Para darnos a conocer las cosas espirituales. Dios tiene que darnos ejemplos físicos para que nosotros podamos entender las cosas espirituales, porque las cosas que son del reino de Dios son espirituales, pero el Señor nos coloca ejemplos físicos para que nosotros podamos entender las espirituales. Si Él nos las revelara directamente, no lo podríamos entender, pero el Señor les mandó a hacer este templo para que ellos entendieran que sobre un templo descendería la presencia de Dios y hablaría a su siervo y daría las instrucciones de cómo vivir una vida santa delante de Dios. Bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver la presencia de Dios cómo se manifiesta en el Nuevo Testamento. Quiero hacer una comparación para que vayamos entendiendo las cosas que el Señor quiere que entendamos. En el Nuevo Testamento, el lugar físico es el cuerpo de Jesús, que Él lo llamó su templo. Y la presencia del Espíritu Santo estaba viviendo dentro de Jesús. Jesús hizo milagros poderosísimos porque era lleno del Espíritu Santo. Jesús predicó palabra de vida con autoridad y poder porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos, ¿dónde el Señor nos habla acerca de esto? Vamos a San Juan capítulo 2 y vamos a ver los versículos 19 y 21. San Juan capítulo 2. Allí nos habla acerca del Señor, de ese nuevo templo. Lo llamo yo, y así lo dice mi Señor. Esta es la primera vez que los discípulos escuchan esto tan admirable. Y dice el Señor Jesús que el Señor entró al templo para purificar el templo. Pero el Señor les enseña algo muy lindo a sus discípulos en el versículo 19. Y Él, mirando el templo, les dice a sus discípulos, respondió Jesús y les dijo, miró a los fariseos, miró a la gente que estaba alrededor y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y el versículo 21 dice, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. La gente, al escuchar
Él mirando el templo que ellos habían construido durante casi 46 años, y él dice: destruid este templo. La gente pensó que era ese que estaba enfrente de Jesús, pero Jesús no se refería a ese que estaba enfrente, sino a su cuerpo. O sea que el Señor Jesús viene a darle a entender a sus discípulos que su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces la presencia de Dios estaba ya dentro de Jesús. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios descendía en forma de nube en el tabernáculo para hablar con Moisés, pero era algo tan terrible que dice la palabra de Dios que cuando la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo, nadie se podía acercar al tabernáculo. Todos tenían que estar alrededor mirando lo que estaba aconteciendo, pero nadie se podía acercar porque caía muerto. Toda persona estaba contaminada de pecado y caía muerto. Un sacerdote que entrara al tabernáculo, los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo. Y aún entrando al tabernáculo, si ellos entraban y no se habían limpiado totalmente y no estaban santos, ellos tenían que prepararse un año santificándose para poder entrar al tabernáculo. Y si no se limpiaban y si tenían algo en su corazón ahí sucio, contaminado, caían muertos. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para hablar con Dios. Entonces eso era algo espantoso. Dice Moisés que era algo terrible, que aún sentían mucho temor cuando descendía la presencia del Señor para hablarles. Pero la presencia de Dios, al venir el Señor Jesucristo a la tierra, se manifiesta de una manera sobrenatural, espiritual, y empieza el Señor a mostrar su grandeza, a mostrar su poder, su gloria. El Señor viviendo, el Señor Espíritu Santo viviendo dentro de una persona. O sea, Jesús en forma de hombre, pero lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios. Por eso Él dijo: destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Estaba hablando de su propio cuerpo. Él iba a ser crucificado, destruido, pero al 3er día resucitaría. Eso era lo que el Señor les estaba dando a entender a sus discípulos. Cuando ellos escucharon esta palabra, no entendían claramente, porque el Señor tenía que colocarles ejemplos para que ellos entendieran lo espiritual. Y luego el Señor manda a Moisés, vamos para el Antiguo Testamento, perdón. Dios ordena a Moisés que cada familia hiciera su propio tabernáculo, donde todos estuvieran allí junto con su familia, y el Señor les manda a construir cada uno su tabernáculo. En Levíticos capítulo 23, versículos 42 y 43, allí nos habla acerca de esto. Dice la palabra de mi Señor, leo para la gloria de Dios en el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice el 42: en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Entonces Dios mandó a Moisés que le ordenara al pueblo que cada uno hiciera su tabernáculo, y todos hicieron su tabernáculo. En el dibujo que les mostré anteriormente, vemos cómo cada uno construía su tabernáculo alrededor del tabernáculo de reunión. Y en cada tabernáculo estaba cada familia haciendo la fiesta solemne de los tabernáculos, que era para darle gracias a Dios por los frutos
que Dios les bendecía en la tierra que el Señor les había dado y en la tierra que el Señor les daría. Entonces ellos celebraban esta fiesta solemne y cada uno presentaba al Señor los frutos. Lo hacían con gratitud, lo hacían con regocijo, se alegraban todos de lo que el Señor les había dado de bendiciones en los frutos que ellos producían en esta tierra. Y esos frutos los presentaban al Señor 7 días dándole gracias a Dios, declarando la bendición de Dios para sus vidas, para sus hogares. Entonces, para este tiempo Dios tiene bendiciones muy grandes para nuestra familia. Y cada familia y cada persona, cada siervo de Dios que ha recibido al Señor en su corazón, ahora es un templo del Espíritu Santo. Antiguamente el Señor les hizo construir estos tabernáculos para que poco a poco fueran conociendo la presencia de Dios, y que cuando uno siente la presencia de Dios, nada le hace falta. El Señor lo llena uno de gozo, de alegría, nos sentimos protegidos por Él, no nos sentimos desamparados. Él nos provee todas las cosas que necesitamos cuando nosotros tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros. Así el Señor les dio a conocer cómo se sentirían regocijados en la presencia de Dios. Y les hizo construir estos tabernáculos y lo llamó la fiesta de los tabernáculos, o sea, los templos. O sea, ya no era un solo templo, sino varios templos. Ahora, en la época del Nuevo Testamento, en la época de Jesús, el Señor Jesús también da una palabra, dándoles a entender a los discípulos que cada uno es el templo del Espíritu Santo de Dios, y que el Espíritu Santo de Dios iba a descender sobre cada uno. El Señor lo anuncia a sus discípulos, que sobre ellos vendría a vivir el Espíritu Santo. Lo dice el Señor en San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, y vamos a ver el 23. Este es uno de los pasajes que el Espíritu de Dios nos ha enseñado tan lindos, que esto es una enseñanza muy linda que el Señor nos recuerda, porque Él ya nos ha enseñado sobre esto. Y dice el Señor en el capítulo 14, versículos 16, dice: la promesa del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, una cosa es con vosotros y otra es en vosotros. Entonces, cuando el Señor les dice que el Espíritu Santo va a morar en vosotros, les está diciendo directamente a los discípulos que cada uno es templo del Espíritu Santo de Dios, donde el Espíritu Santo va a vivir. Entonces, nosotros somos escogidos por Dios para ser los templos donde habite el Espíritu Santo para siempre. La presencia de Dios prometida en nuestras vidas para siempre. Y el Espíritu Santo es el que hace que nosotros hablemos con Dios, tengamos comunión con Dios, aprendamos de Él, y vamos a estudiar más ampliamente lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y si para el pueblo de Israel esto fue algo solemne, dice solemne, o sea, importante, de eminencia, de mucho honor, de gloria, en el tiempo antiguo, esto representa algo muy importante para el pueblo de Israel. Para nosotros en este tiempo debe ser mucho más importante, porque en el tiempo de ellos era en la parte física, pero en el tiempo de nosotros es en la parte espiritual.
tu corazón y mi corazón escogidos para que el Señor viva dentro de nosotros. Pero el Señor tiene que hacer un proceso de limpieza en nuestras vidas para Él habitar dentro de nosotros. Entonces, vamos a aprender qué había en este tabernáculo físico y qué representa en la parte espiritual para este tiempo, para nosotros. Porque el Señor les hizo construir eso no porque se le ocurriera o algo, no, es porque Dios quería darles a conocer cosas muy profundas. Y el Señor utiliza la parte física, lo que está alrededor, como el Señor Jesús cuando daba sus enseñanzas, utilizaba las cosas que estaban a su alrededor para poderles dar a conocer las espirituales. Entonces, de igual forma, Dios, para dar a conocer su presencia gloriosa, lo que significa la presencia de Dios y el privilegio tan grande para nosotros en este tiempo de ser llenos de la presencia de Dios, es algo admirable, algo sobrenatural que Dios ha hecho con nosotros, está haciendo y nos llenará de su presencia, y el Señor hará grandes cosas a través de nosotros. Esto les quería empezar a compartir y vamos a seguir aprendiendo sobre este tema maravilloso que se llama la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos, yo les animo para que sigamos aprendiendo y quiero que ustedes estudien en su casa estos versículos, estos textos que nos habla la palabra del Señor, porque es algo muy admirable. Cuando leemos todo esto, nos damos cuenta la grandeza de Dios, el poder de Dios. Y para este tiempo entendemos que es un privilegio muy grande que nos ha dado el Señor Jesucristo para que nosotros seamos el templo de su presencia, el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, regocijémonos y anhelemos con todo nuestro corazón, pidámosle al Padre la llenura del Espíritu Santo, la promesa que nos hizo Jesús, que seríamos llenos del Espíritu Santo. Démosle gracias al Señor, y si el Espíritu de Dios ha hablado a tu vida, quiero que vayamos poco a poco hasta que entendamos bien esto. Nos queda estas horas, este tiempo para leer, meditar en la palabra del Señor y compartir y recordar esto que el Espíritu de Dios ya nos lo había enseñado, pero lo hago para que mis hermanos puedan entender, los que hasta ahora están comenzando su vida cristiana, aquellos que están de pronto no tienen el conocimiento profundo. Quiero compartirles esta enseñanza tan linda, esta comparación de lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento y lo que el Señor representa en este Nuevo Testamento para este tiempo. Hermanos, démosle gracias al Señor y pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que no solamente nosotros, sino nuestra casa, así como el Señor mandó a hacer tabernáculos, donde también el Señor se regocijó con ellos, también el Señor, nuestra casa, es un templo en este momento donde mora la presencia de Dios, donde tenemos que declarar la presencia de Dios, y el Espíritu de Dios nos va a enseñar qué tenemos que hacer en nuestra vida personal para que el Señor nos llene de su presencia. Démosle gracias a mi Señor, y para mañana vamos a continuar con este tema precioso donde vamos a aprender qué había en el tabernáculo y qué representa para esta época. Oremos, démosle gracias al Señor. Señor, yo te doy gracias por esta palabra, por esta reflexión que tú nos haces dar en esta hora. Te pido que tú mismo ministres la vida de cada uno de tus siervos y que cada uno podamos entender que es un privilegio muy grande, muy poderoso, que el Señor nos haya escogido para limpiarnos y hacer de nosotros el templo
del Espíritu Santo, donde Él viva para siempre. Señor, yo te pido que tu presencia descienda ahora mismo sobre cada vida y tú mismo nos hagas entender a todos esto maravilloso que dice tu palabra, Señor. Creo en ti, en tu poder, y te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este privilegio tan lindo que en el Antiguo Testamento nadie, solamente los que se preparaban, los sacerdotes, podían acceder al lugar santo, pero tú, Señor, nos abriste la puerta para todos los que te creamos, Señor, que podamos ser llenos de tu presencia. Gracias, mi amado Dios, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya, amén y amén. Bueno, mis hermanos, me despido con gozo, con gratitud a mi Señor, y vamos a seguir adelante con la ayuda de Él. Ánimo, mis hermanos. Yo sé que es un poco duro saber que estamos ahí cada uno en nuestra casa, pero aprovechemos ese tiempo para aprender de la palabra de Dios y para llenarnos de la presencia de Dios. Vamos a hacer nuestro trabajo como el Señor quiere y vamos a aprender cosas muy lindas, a profundizar en este tema, porque tenemos que estar listos, preparados para cuando el Señor nos llame a vivir en su reino celestial. Dios me los bendiga, mis hermanos. Un abrazo en el Señor y ánimo, sigue adelante, que el Señor está contigo.